Los acontecimientos tal como se desarrollaron, tal como se comenzó y la forma ridícula en la que terminó, es lo más parecido a un autogolpe que yo haya podido ver. Más un autogolpe. En ese sentido, ¿cómo se lo podría, Carlos, poner en evidencia? Hay que plantear preguntas básicas. ¿Por qué determinadas declaraciones de Zúñiga son consideradas mentira por el gobierno y por qué otras son consideradas pruebas incriminatorias del intento de un golpe de Estado? Eso demuestra la arbitrariedad y la discrecionalidad de los hechos, de la forma en que estos han sido interpretados. Segundo, ¿quién puede creer en un intento de golpe de Estado con un movimiento de unas pocas tanquetas, unos pocos militares, una entrada tan insólita al viejo Palacio Quemado, una conversación en la que entre medio de los gritos el presidente lo increpa al supuesto golpista, el supuesto golpista le dice que no lo va a obedecer, se da la vuelta, se mete su tanqueta y se va al gran cuartel de Miraflores? El presidente no tiene seguridad, no tiene un grupo de los colorados y de la policía militar y del jefe de la casa militar que lo preservan. Es decir, hay un conjunto de elementos incongruentes y absurdos que dieron lugar al sainete que vivimos. ¿Se puede llegar con una investigación seria a dar con la verdad para concluir si fue golpe o finalmente un autogolpe? Y por supuesto que debe tener responsabilidades si se habla de un autogolpe. Primero, es imposible creer que la justicia, que el sistema judicial autoprorrogado, inconstitucional y usurpado puedan dar un mínimo de credibilidad a una investigación de esa naturaleza. Segundo, se intentará, espero que sí, eso es lo que hemos planteado nosotros como comunidad ciudadana, una comisión mixta de investigación de las dos cámaras sobre el tema. Pero con los antecedentes del 2019, Tufí, creo que se van a instalar dos relatos contradictorios que van a tratar de argumentar uno en contra del otro, como ocurrió en 2019 con el golpe o el fraude, cuando es obvio que fue un fraude, pero puedo yo afirmarlo categóricamente, vendrá el gobierno, sus medios de comunicación, su propaganda infinita para decir que fue un golpe de Estado cuando lo que fue un fraude. Esto es muy complicado, estamos viviendo una etapa difícil de credibilidad, en entredicho, entre paréntesis, por las redes sociales, la posverdad y las fake news. Hasta hoy el ministro de Gobierno ha presentado 17 personas aprehendidas, 2 de ellas son civiles, y ha planteado la tesis de que los civiles fueron autores intelectuales. Hay 2 prófugos o 3 mencionan. ¿Cómo ve hasta ahora ese avance en esta investigación con militares aprehendidos y si tiene alguna secuela en la propia institucionalidad de las Fuerzas Armadas? La repetición del mismo libreto que se utilizó en 2019, golpe 1, golpe 2, ahora tenemos golpe 3, detenciones arbitrarias, persecuciones y secuestros sin ningún tipo de respaldo jurídico ni ningún tipo de legalidad, con el argumento de que hubo un golpe con terrorismo incluido. Este es un mecanismo de persecución independientemente de cómo interpretemos los hechos, pero me gustaría, Tufí, establecer algo muy importante. Lo que vivimos ayer fue una evidencia de la crisis brutal, profunda, terrible que está viviendo Bolivia en su institucionalidad civil, en los poderes del Estado, en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y en la evidencia de un gobierno absolutamente incapaz de resolverlo de fondo, que es la crisis económica. Carlos, estamos un día después de estos hechos y hay otra pregunta. ¿Esto implica más crisis en este momento en el país o una oportunidad para cambiar de rumbo? Si creyéramos en un gobierno que escucha la realidad, que la interpreta y que escucha a la gente, podríamos pensar que es una oportunidad para cambiar de rumbo, que es urgente, pero me temo mucho que eso no va a ocurrir porque el gobierno se empeña en no reconocer la crisis, en inventar situaciones insólitas como la que vivimos ayer y en establecer una línea de victimismo que no da ningún otro resultado que la debilidad progresiva del gobierno. Esto implica la pregunta siguiente. Le queda al gobierno 1 año y 4 meses de gestión para el 9 de noviembre del año 2025 entregar el mando al presidente electo, a la presidenta electa. ¿Podrá llevar adelante la administración de la crisis institucional, pero sobre todo de la crisis económica? No da la impresión. Precisamente hablábamos hace unos minutos con el analista Daniel Valverde y él planteaba una acción más contundente, inclusive sugería la posibilidad de un adelanto de elecciones vía acuerdo político, un acuerdo político, considerando la gravedad de esta crisis. ¿Qué piensa sobre ese planteamiento? Yo defiendo un principio inalterable que es la culminación del mandato presidencial
en el tiempo constitucional que le corresponde y la obligación del presidente de cumplir ese mandato haciendo lo que tiene que hacer para lograr ese objetivo. Porque la fácil es aquí llegar a decir vamos a cortar el mandato y un acuerdo político que resuelve una crisis. Esa es una solución simple que parece elemental, pero no lo es. La responsabilidad la tiene el gobierno, la respuesta la tiene que dar el gobierno, el mandato lo tiene que culminar el gobierno. Carlos, han sido convocados los principales partidos, los 11 y algunas alianzas por el Tribunal Supremo Electoral a una especie de encuentro por la democracia el 10 de julio. Le pregunto si Comunidad Ciudadana va a asistir con alguna propuesta, ¿qué expectativa tiene en relación a esa convocatoria? Por supuesto que Comunidad Ciudadana va a asistir, como no puede ser de otro modo. La propuesta tiene que ver con la eliminación de las primarias cerradas que den oportunidad a la Asamblea para aprobar unas primarias abiertas para el primer semestre de 2025. Lo siguiente, que se ponga en tela de juicio y que se explique cómo va a garantizarse el padrón electoral que tiene dudas, el TREP que tiene dudas, es decir, el recuento rápido de votos, que se nos explique con claridad la transparencia de la plataforma digital y de la plataforma informática, que se garantice la presencia de observadores internacionales independientes y que se establezca un planteamiento de los partidos políticos que asistan allí al fin de la autoprórroga que puede interrumpir, bloquear, manipular o obstaculizar las elecciones a partir del Tribunal Constitucional autoprórroga. Ya han surgido sobre las primarias algunas posiciones partidarias, el caso de UCS, el caso de Manfred Reyes Villa, también están planteando la posibilidad de definitivamente dejar sin efecto, por lo menos Johnny Fernández ha dicho, las primarias, porque son un costo y porque la prioridad son las elecciones judiciales. ¿Qué piensa sobre esa propuesta? En la primera parte, en lo que toca a las primarias cerradas, acuerdo completo. Hay que eliminar las primarias cerradas que son absurdas, que no van a ninguna parte, que son restrictivas y que son un gasto innecesario. Nuestra segunda parte es, primero, el primer paso, de acuerdo con eliminar las primarias cerradas. Una vez eliminadas las primarias cerradas, establecer un proyecto de ley de primarias abiertas que marque las posibilidades en el primer semestre de 2025 de llevarlas adelante, porque las primarias abiertas garantizan la construcción de una unidad a través del voto popular. Finalmente, Carlos, ¿cuáles son sus expectativas en el ámbito del éxito que puede tener esta especie de cumbre partidaria? Porque en principio se ha planteado que sean los delegados los que representen de partidos y alianzas. No sé si irán los líderes de los partidos o si deberían ir. ¿Cuál es la información que usted maneja al respecto? ¿Va a ir Comunidad Ciudadana con su delegado? ¿Hay expectativas de que realmente hayan resultados concretos? Hay que entender exactamente la dimensión de la propuesta. Yo no la calificaría de cumbre de partidos políticos. Es una consulta del Tribunal Electoral sobre temas específicos electorales a los partidos políticos con representación jurídica ante ese tribunal. Por lo tanto, lo lógico es que vayan sus representantes y que establezcan discusión sobre los temas específicos electorales que son tanto más sensibles que la unidad de la oposición o que la respuesta político-económica que pudiera dar cada partido político. Si se entiende ese encuentro de esa manera, no hay que generar sobreexpectativas, pero es muy importante y hay que tomarlo con toda seriedad para garantizar una elección transparente y para garantizar un cierre de elección, una clausura o una eliminación de las elecciones primarias cerradas, que son una tontería. Muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. Seguiremos conversando más adelante. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Un placer. Gracias.